Para hablar de Adolfo Hitler tendríamos que hablar de la lengua, de los orígenes de la lengua, para poder entender las dos teorías, la teoría paradisíaca y la teoría de los ruidos de los animales que imita al hombre y crea un lenguaje. Veríamos esas dos teorías para entender también nuestro español y cuando somos pasivos y cuando somos al escribir o al leer, entramos a las cuestiones pasivas y activas. Después veremos cosas para entender los orígenes del lenguaje y los grandes grupos lingüísticos. En cuanto a la teoría, para poder hablar de Hitler tendríamos que hablar de Johann Georg Hitler, que es prácticamente su presunto padre, que se casó con su madre después de su nacimiento y nunca le reconoció, sino casi a las puertas cuando ya estaba anciano de 84 años. Por lo tanto, Alois llevaba este nombre desde hacía 12 años en el momento en que nació Adolfo. Por lo tanto, ese padre viene de Hitler, que se transforma en O. Hitler. Se dice que el padre de Hitler, que es Alois, se llamó así hasta los 39 años, Schindler, y era hijo ilegítimo. Por eso es que el presunto padre de John George Hitler, que es lo que se va a llamar Hitler, y es el papá de Adolfo, nos trae esto un desdoblamiento del lenguaje y nos lleva al origen del lenguaje. Y podemos decir que yo sé de estudiante que usted quiere que le hable también de Franco, pero llega su momento en que hablaremos de Franco, allá en la cuestión española, y de Mussolini. Pero vamos a comenzar con este, que hace un hombre muy polémico y que hace un libro que se llama Mein Kampf. Y que al llamarse Mein Kampf en este libro, en alemán significa mi lucha, donde no hay ninguna clase de afecto por el viejo Alois, o sea, por su padre, narra el libro. Por lo tanto, vamos a hablar de los orígenes del lenguaje y Adolf Hitler. Resulta que Adolfo Hitler nació en 1889 y estuvo hasta 1945. Se le conoce como el dictador nazi. Ojo, esto ahí viene la cuestión que estábamos hablando de nazismo, falangismo y... profesor, y el de Mussolini. Bueno, bien, fascismo, nazismo y falangismo. Entonces, empecemos. Para hablar de Adolfo Hitler es necesario que veamos los dos orígenes del lenguaje. El uno que imita a los animales es el hombre, y que no es entonces así el centro del universo ni de la tierra o del paraíso. Es una teoría, porque todavía no he visto ninguna especie que haya creado nada comparable al lenguaje humano. Por lo tanto, el hombre está en esta teoría de la imitación de sonido y creó el lenguaje. Se conoce como el tiempo en que habla en una forma primitiva. Para explicar el origen de la lengua abundan muchas hipótesis, entre eso está esta, la de imitar a los animales. Pero hay otra que es la teoría bíblica, que es la teoría contemporánea, que todavía se discute, donde dice en el libro del Génesis que Dios confinió y confirió y escogió al hombre como centro del mundo. Y para eso le dio el poder de darle un nombre a todos los seres vivientes, como dijo una vez que Adán nació hablando, y se demuestra cuando le da los nombres a los animales. Entonces, esta es una teoría también. Pero para la teoría onomatopeica, que tenga que ver con el lenguaje, hay que mirar estas dos teorías. Por lo tanto, se puede decir que nació de la imitación de los sonidos que rodeaban al hombre, como era el caso de los gritos y oídos de los animales y los ruidos que producían los elementos. Ojo, el lenguaje que se parece mucho a ruidos de animales que son inentendibles así a simple vista,
Y por eso es que el español es flexible y entendible. Vea, todo esto para hablar de Adolfo Hitler y de Mussolini y del otro, porque pertenecen a unas ramas lingüísticas y que el uno es italiano, el otro es francés, nuestra lengua la hablamos nosotros y proviene de allá, de esa España, y que ella también tiene sus orígenes, pero eso lo vamos dando intercaladamente con la historia de estos hombres. Por tanto, la teoría onomatopéyica nos está diciendo que el hombre nació su lenguaje de la imitación de los sonidos que rodeaban al hombre, de hoja, de trueno, de lo que le proporcionaba la naturaleza como ruido, y que en ese caso los gritos y oídos de animales también y los ruidos que producían los elementos. Dicen algunos filósofos que piensan que las palabras poseían una adecuación natural con aquello que querían simbolizar, y que al querer simbolizar tales adecuaciones en el contorno va existiendo y va dando ciertamente algunas palabras, como aquellas que contienen fonemas, porque son sonidos las letras. Fonemas significa sonido. Sibilantes y parecen estar relacionadas con sonidos producidos por el agua. Estas palabras, precisamente por su asimilación al sonido que representan, suelen ser muy parecidas en varios idiomas. Hay muchas explicaciones sobre el origen del lenguaje que han hecho hincapié en la importancia de los gritos e intersecciones proferidas por el propio ser humano en la incidencia de los sonidos emitidos en el curso del trabajo. Y así podemos entonces nosotros, para poder hablar de una Alemania, un Adolfo Hitler, Mein Kampf, mi lucha, Mein Kampf, que es el libro escrito por Adolfo Hitler, que es un nazista, un dictador, podemos hablar de los grandes grupos lingüísticos. Podemos decir así, de esta manera. Se afirma muchas veces en el mundo que de los hombres pensantes, lingüistas, filólogos y filósofos, que las lenguas surgieron separadamente en muchos sitios y que al paso de los tiempos las preponderantes asimilaciones a las demás surgieron en teoría, como es la teoría que supone que al principio había una sola lengua y que con el tiempo originó a las miles que que hay actualmente o que se hablan actualmente. Por eso es que los filólogos han clasificado a la lengua en 10 grandes familias. Y entre estas familias, que están emparentadas entre sí, sus componentes, la primera es la gran familia indoeuropea. Y esta familia indoeuropea incluye lenguas tan diversas como el ruso, el inglés, el griego, el sánscrito, donde proviene el libro sagrado, como los Vedas, los Ramayana, en las épocas allá antiquísimas, el latín y todas las lenguas románicas. Y de esta, hablando ya de latín culto y vulgar y cuestiones románicas, de donde proviene después lo que hoy se conoce como español, castellano, pero vamos a hablar eso poco a poco para entender a Adolfo Hitler. En la segunda familia tenemos la húngara, y a esta pertenecen el húngaro, el finlandés, la semítica. Ojo, ya cuando hablamos de semítica estamos con los hebreos y estamos con los judíos. Y estamos allá con Jerusalén, con Belén, con todas esas cuestiones que continuaron y fueron las 12 tribus antiguas. Tenemos el hecho que el hebreo y el árabe también se mete en la lengua semítica. Y está muy emparentada con la cuarta familia de esa familia conocida como semítica, la familia camita, que entre otras incluye la lengua berebere, que se habla en varias partes del norte de África. Por lo tanto, la quinta familia es la indochina, de la que forman parte el chino y el birmano. La sexta, la malayo-polinésica, que agrupa al malayo y al maori. Estas lenguas
Las lenguas turcas, entre las cuales se halla naturalmente el turco, integran la séptima. La octava, el dravídico, incluye lenguas que se hablan en el sur de la India. Y la novena es la familia bantú, a la que pertenecen las lenguas de los pueblos del África Negra. En realidad, no cabe hablar de décima familia, sino de un centenar aproximado de lenguas inclasificables, tales como el japonés, el euskera y las lenguas indias de América. Por eso es que las lenguas indoeuropeas, con las lenguas modernas de Europa y muchas asiáticas, forman parte de una gran familia de las lenguas arias e indoeuropeas. Esto significa que esas lenguas en apariencia tan dispares como el inglés, el rumano, el persa o el indostaní son primas lejanas entre sí. Por lo tanto, las lingüísticas nos van a traer un pensamiento, una forma de interpretar la política, una forma de hablar socialmente, una forma de comunicarnos, una forma de interpretar la existencia humana. Y por eso es que cuando hablamos de lengua, y vemos que los lingüistas suponen que hubo un antepasado común a todas ellas y quizá una forma antigua del persa o alguna lengua de la India. Y así se examina el sánscrito, donde provienen muchos libros sagrados. La lengua muerta de la antigua India se comprueba la existencia de las palabras con significado y estructuras similares a las de otras lenguas arias. Así en sánscrito apareció la palabra pita, que significa padre, que se parece a la palabra latina pater, y a la castellana ya mencionada mata es madre. Brata designa el castellano hermano y en inglés resulta brother. Y Shwasa sirve para referirse a hermana, en inglés sister. La palabra dantar significa en sánscrito diente, mientras que en indostani se dice dansh y en persa dandan. Y así la palabra latina es denti, la griega dontos y la francesa dens. Por lo tanto, los grupos de la familia indoeuropea están constituidas por las lenguas germánicas o teutónicas, el latín, el eslavo, el celta, el índico, entre otras, y todas ellas están relacionadas entre sí al observar una lista de palabras básicas en cualquiera de estas lenguas. Por eso es que vemos que la palabra pez en latín es species, en francés poisson, en italiano pexe. Vamos a dejarla ahí para poder entonces ver que el conjunto de las lenguas del grupo románico, grupo al que pertenece el castellano, tiene su origen en el latín vulgar, el idioma hablado por las clases populares que formaban parte del Imperio Romano, y esta forma de latín difería del latín literario y culto, y contenía numerosas palabras de las jergas y expresiones que diferían y difieren notablemente de un lugar a otro. Son las lenguas románicas. En los siglos que preceden y siguen al año 1000, las distintas formas del latín vulgar fueron dando lugar a las lenguas románicas, y en aquellas zonas geográficas en las que el influjo del latín seguía siendo poderoso, surgieron el castellano, el catalán, el dálmata, el francés, el gallego, el portugal, el italiano, el provenzal, el retorromano, el sardo y el rumano, entre otras lenguas. Y así se hablan por millones en el mundo, pero esto nos da un principio de poder para poder entender por qué se habla así el alemán, porque este hombre hablaba con un y el otro. Por lo tanto, surge Adolfo Hitler en 1889 hasta 1945, que es cuando se da la Segunda Guerra Mundial. Y podemos decir que este hombre nació el 20 de abril de 1889 en Braunau, que es Australia, en Austria, un pueblo fronterizo con Baviera. Es el reino del sur del entonces imperio alemán de los Hohenzollern, y su padre era un modesto hombre de la administración y funcionario de aduana, que era orgulloso, profesional y de conciencia de casta. Siempre lució con ridícula soberbia el gorro del cuerpo, donde se hacía constar su condición de funcionario oficial. Todo esto que constituía el padre de Adolfo Hitler, que quería que él fuera artista, o que quería que él fuera militar, y Adolfo Hitler quería que fuera, no se llamaba Hitler, Adolfo Hitler, el joven Hitler quería que fuera un hombre que caracterizaba
al Imperio Austrohúngaro. Y era un hombre de la naval. Por lo tanto, todas estas consecuencias dan una mentalidad típicamente centroeuropea y que va creando el formalismo y de un culto al Estado que caracterizó al alemán, al flamante Imperio Austrohúngaro. Por eso es que cuando el padre de Hitler, que no lo reconoce, sino cuando ya tiene 84 años, casi a punto de morir, el padre de Hitler se llamó Johann Georg Hitler, y de ahí donde proviene el apellido Hitler. Pero a pesar de haberse casado con la madre del padre de Adolfo, haberse casado, viene siendo el abuelo, Alois Hitler llevaba este nombre desde hacía años, en el momento en que nació Adolfo. O sea, era Hitler, y ahí se deriva. Así parece de pronto una mujer llamada Polch Clara, que viene siendo la madre de Adolfo, y tenía 23 años menos que el marido, o sea, que el papá de Adolfo, que era el viejo Alois. Y por añadidura era prima de él. Y esta mujer murió en 1908, dominada por su marido. Era ya el padre de Adolfo Hitler, un dictador en su hogar. Y se impuso el deber de secundarle en su proyecto de dar a su hijo una educación superior y dedicarle al servicio oficial. El joven Hitler no quería nada de eso, de militares, nada, quería ser un artista, un pintor. Y nace un odio porque se parecía mucho a su madre. Y a los 11 años, Adolf Hitler, cuando su padre lo manda a estudiar a Roskilde de Linz, habría de pasar por varias escuelas de enseñanza primaria como todo muchacho en aldeas próximas, y pasó por el monasterio de Lambarch de benedictinos y cantó en el coro de la iglesia. Es a los 11 años de edad una vida crítica para el joven Hitler, quien realmente empieza a mostrar su personalidad de artista y que nunca quiso dedicarse a nada que tuviera que ver con la milicia. Lo dejamos ahí para continuar con Adolfo Hitler y dar estas cuestiones de fascismo, nazismo y falangismo con cada uno de los protagonistas activos. ¿Cómo hacemos en nuestra lengua? Somos activos según el predicado, según el sujeto, y nos determinamos como activos o pasivos en una cuestión, y así también es en la política. Y por lo tanto, dejemos eso ahí, queridos estudiantes, y espero que hayan entendido lo inentendible, ininteligible, inteligible. Listo.